Ahora lo que me ha pedido mi grupo parlamentario es que participe en el debate de pensiones debido a mi experiencia. Lo hago con mucho gusto porque comparto plenamente la necesidad de la reforma, sobre todo porque es una reforma progresista. No habría nada más dramático que, por no decir la verdad, dentro de unos años hubiera que recortar pensiones. Y desde luego los socialistas no lo queremos. Yo mismo como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, entre 2004 y 2008, envié al Parlamento, en nombre del Gobierno, aumentos de pensiones mínimas muy elevados, un 35%, más que en toda la historia democrática. Subimos el salario mínimo, hicimos leyes sociales muy intensas, la ley de dependencia, la ley de igualdad, que salieron todas de mi departamento. No creo que nadie dude de que para mí y para nosotros, que lo que más nos importa son los trabajadores y sus derechos, estemos planeando un recorte de esos derechos. No tiene ningún sentido. Aquí los grandes avances sociales se han hecho con gobiernos progresistas y por tanto ahora lo que hay que hacer es asentar este derecho para el futuro y por eso me piden que participe en el debate parlamentario y lo hago con agrado. Dependerá de la negociación, pero los términos son, creo, bastante claros. Es decir, los ciudadanos cada vez vivimos más años. España es el segundo país del mundo en esperanza de vida. El segundo, donde la gente vive más años. Eso es muy bueno. Y vive además con una buena salud, porque nuestro sistema sanitario es eficiente, bastante eficaz. Vivimos, por tanto, con buena salud y más años. Entonces, si hace solo 30 años la expectativa de vida eran 75 años, en el año 2040, 2045, la expectativa de vida serán casi 90 años. O dicho de otra manera, quien hoy se jubila a los 65 años percibe de media 19 años de pensión. En el año 2040 serán 23, 24 años, 4 o 5 años más. Yo creo que los ciudadanos lo entienden perfectamente. Si se entra a trabajar un poco más tarde por los periodos de formación y se sigue uno jubilando a los 65 años y vive más años, no se puede financiar claramente ese cambio. Entonces, para que se financie lo que hay que hacer es trabajar un poco más, no para quitar ningún derecho, dado que vas a vivir más tiempo. Hemos calculado que es preciso extender la vida laboral 2 años en los próximos 30 años, para que el sistema se pueda mantener en el futuro, sea sostenible y siga teniendo un componente social profundo, porque las pensiones en España son muy equitativas, es decir, la diferencia entre las más altas y las más bajas solo es de 3,5 veces. Es un sistema muy solidario, muy bueno para todos. Entonces, se trata de eso, de que expliquemos a los ciudadanos que, especialmente a los jóvenes, trabajando un poquito más vas a tener garantizado también más tiempo de pensión. El gobierno ha planteado, y yo soy partidario de ello, y así espero que se haga en el Parlamento, flexibilidad. Es decir, hay ocupaciones penosas, peligrosas, que desgastan, que generan enfermedades, donde hay que hacer excepciones y hay que mantener la situación actual. A mí me parece bien. Los demás tenemos que hacer un esfuerzo de solidaridad para que estas personas cuyos empleos desgastan más, son más duros físicamente, puedan disfrutar de su pensión antes. En eso se va a mantener, eso es así. O trabajadores que han trabajado muchos años. Es decir, lo que importa realmente para mantener el sistema, para que el sistema no tenga pérdidas y pueda pagar las pensiones, es el tiempo medio de trabajo de los afiliados, el tiempo de cotización. Entonces, si alguien ha cotizado, por ejemplo, 40 años, pues es lógico que pueda seguir jubilándose a los 65. Quien no haya completado hasta ese tiempo, digo 40, o pueden ser 39, 38, 41, lo que los técnicos calculen en todos los informes que es necesario. Quien no haya llegado a esa edad tiene que llegar hasta los 67, pero quien lo haya hecho ya puede quedar jubilándose, se puede mantener la jubilación a los 65. O sea, esos son elementos de flexibilidad que se van a mantener y que son positivos. Y realmente hay un acuerdo muy amplio en prácticamente todo. Es más, la recomendación más importante, que es sobre la edad de jubilación, dice: para que el sistema pueda funcionar en el futuro, hay que extender la vida laboral. Lo dice así. Y eso está de acuerdo todo el mundo. Es decir, Partido Popular y el resto de los grupos políticos dicen que hay que extender la vida laboral porque si no, no se puede financiar el sistema.
Lo que ocurre que la posición que han defendido algunos grupos, entre ellos el PP, es que eso se puede hacer voluntariamente, en lugar de forma obligatoria a los 67 años. Yo tengo muy serias dudas, porque en el año 2007, cuando era ministro de Trabajo, hicimos una reforma, en el año 2007, y en esa reforma ya pusimos una serie de incentivos para quien quiera seguir trabajando después de los 65 años. Ya sabíamos que en el futuro había que ampliar la edad de jubilación, lo sabíamos, por eso la reforma de ahora es una continuidad de la que, siendo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, hicimos en el año 2007. Ya lo sabíamos. Pues bien, esa propuesta de que si un trabajador sigue trabajando hasta los 66, 67, 68, 69 o 70 años, si sigue trabajando, hoy, cada año que trabaje más, recibirá entre un 2 y un 3% de pensión, dependiendo de los años cotizados, más. Es decir, que el trabajador que aguante hasta los 70 puede llegar a percibir un 15% más de pensión. Bueno, pues esto entró en vigor a finales del año 2007, o sea, ya tenemos 3 años de experiencia, 2008, 2009 y 2010, y sin embargo solo el 0,60% de los trabajadores que llegan a los 65 años han prolongado su tiempo de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no es suficiente, que la medida de incentivo está bien, pero no es suficiente porque no se acogen a ella. Entonces, no habría nada más reaccionario ni nada peor para los ciudadanos en el futuro que no decir la verdad y dentro de 8, 10 o 15 años tener que hacer una reforma mucho más radical y que recortara el derecho a la pensión. Yo no lo creo, además a nadie le gusta que le digan que tiene que trabajar más, claro, pero yo creo que los ciudadanos, especialmente en este país, son muy sensatos, saben lo que nos ha costado todo y saben que efectivamente hemos conseguido tener una política social muy intensa y un sistema de pensiones bueno. Todavía tiene que mejorar, pero es mucho mejor que el de hace 30 años y que eso cuesta dinero y hay que financiarlo. Yo creo que en el fondo los ciudadanos lo saben, es decir, saben que van a vivir más años. Yo tengo 3 hijas que han iniciado su edad laboral ya y yo se lo digo, vosotras cuando jubiléis dentro de 40 años, viviréis casi 5 años más que yo, en media. Por tanto, aquí no hay milagros, es decir, porque la pensión tiene una relación directa con lo que se contribuye. O trabajáis un poco más de tiempo para contribuir más, o no se podrán pagar las pensiones que se pagan ahora y no se podrán mejorar en el futuro. Bien, ahora todavía no hemos ido a votar, ¿no? Y es normal que haya, las encuestas indican la situación en un momento determinado, hay una grave crisis, muy difícil, hay que hacer muchos esfuerzos, hay muchos parados, pero hemos conseguido mantener el corazón de las políticas sociales. Prácticamente todo el incremento del gasto social que se hizo entre el 2004 y 2008, cuando yo ocupaba la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales, que se incrementó en 73.000 millones de euros, prácticamente todo se ha podido mantener ahora, casi todo. Tengo que hacer algunos recortes porque era imposible, pero casi todo se ha mantenido. Entonces, eso es lo más importante, que en una crisis tan grave somos capaces de mantener la cohesión social, la tranquilidad social. No ha habido un aumento de la criminalidad ni de la exclusión. La gente, bueno, pues tiene inquietud, por supuesto, los ciudadanos, pero hay 2 formas de salir de la crisis, con medidas progresistas o conservadoras. Podemos poner el ejemplo de Cameron en Gran Bretaña, el gobierno de derechas de Gran Bretaña. Han subido las tasas universitarias, han recortado, han echado a los trabajadores, van a echar a 500.000 de trabajadores públicos y han reducido la protección al desempleo. Nosotros, aquí en España, a pesar de la crisis, hemos aumentado las becas. Sí, le hemos pedido a los empleados públicos que hay que recortar un poco su salario, un 5%, pero no se va a despedir a nadie. Y en desempleo no solo no se ha reducido, sino que se ha aumentado el gasto. Por tanto, hay 2 formas distintas de encarar la salida. Yo le pido a los ciudadanos que piensen en ello y que reflexionen. Creo que lo pueden entender y la verdad que, aun sabiendo que el momento es difícil, cuando llegue el momento de las elecciones, pues espero que los ciudadanos tengan en cuenta todo esto que estoy diciendo. La crisis ha ido mal, porque esta es la crisis de un modelo, no se ha generado en España, desde luego, una crisis internacional, pero de un modelo muy agresivo desde el punto de vista del individualismo egoísta. Ha sido un modelo que ha apostado por las desigualdades, especialmente utilizando el sistema financiero. En Estados Unidos, que es donde se originó la crisis, en el año 2008 había más desigualdades que nunca en todo el siglo XX, es decir, el 1% de los más ricos
se hizo con el 24% de la renta nacional, algo que no había ocurrido nunca, una desigualdad brutal, y eso ha dejado a mucha gente, especialmente de la clase media, fuera del sistema, con muchas deudas, con muchos problemas, y tuvieron que hacer un esfuerzo grande para endeudarse, que después no han podido devolver. En fin, esta es una crisis de unos valores muy conservadores, en contra de la solidaridad. Y por tanto lo he visto con enojo, con indignación, porque esta crisis no la han creado los trabajadores españoles, ni los empresarios españoles, ni el gobierno español, pero lo estamos pagando. Y para salir de ella no queda más remedio que hacer reformas muy de fondo. Reformas del sistema económico, del sistema financiero, reforma del sistema de pensiones, del mercado laboral, pues porque si no, no va a haber inversión y no se va a volver a generar empleo. Porque la crisis ha sido tan grave ha sido que nos va a llevar un tiempo. Yo creo que este año 2011 empezará a crecer el empleo, poco, seguramente modestamente, pero este año ya habrá, en mi opinión, según Alemania ya está creciendo en empleo, y además esto le molesta mucho a la derecha, pero porque querrían ya que fueran las elecciones hoy porque piensan que se les escapa una oportunidad. En vez de pensar en el país y en su futuro y en sus problemas, piensan en ellos. Bueno, pues siempre que Alemania empieza a crecer, los demás vamos detrás, en el mercado único. Y va a ocurrir. España va a crecer también y vamos a generar empleo, primero muy despacio y después con más rapidez. Esto no me consuela porque el problema es muy grave, pero como no hay milagros, pues ese es el camino y mientras tanto mantener la protección social, la ayuda a los que sufren, a los que se han quedado sin trabajo, porque la hemos mantenido, y la seguiremos manteniendo. Y cuando empiece la recuperación económica, pues entonces ya, con los ingresos garantizados, los ciudadanos podrán ver que esa recuperación económica tiene que ver con los esfuerzos que estamos haciendo ahora. Bueno, no es algo inmediato, pero ya hay algunas, sí, desde luego ya hay algunos ejemplos de que, bueno, o cambiamos o lo vamos a pasar muy mal, ¿no? Es que al modelo anterior, yo escucho al señor Rajoy y me asombro, ¿no? Todo se arregla volviendo al sistema anterior, ayudando, dando más incentivos fiscales para construcción de viviendas, pero oiga, si eso nos ha llevado a una situación dificilísima, hay que poner el ahorro del país en otros sectores económicos. Hay que, por ejemplo, apostar más por la investigación, por el desarrollo, por la innovación, por la biotecnología, por la ecoindustria, por las energías renovables, por los servicios asociados a la cultura, los servicios personales, las tecnologías de la información y la comunicación. Ahí tenemos un gran espacio, el vehículo eléctrico, que España se puede convertir en un motor de producción industrial en esa materia. Yo creo que ya hay señales de que ese es el camino. Las energías renovables son evidentes. Nos permiten generar empleo, no depender del exterior y conseguir energía más barata, a medio y largo plazo, sin duda, y no contaminante. Entonces, todos los incentivos de las administraciones públicas deben ir en esa dirección, todos. Tardará un tiempo, porque eso no se hace de hoy para mañana, pero ese es el camino. Y en el campo de la construcción, que es necesaria, pues ir más a la rehabilitación. Durante un tiempo tenemos que ocuparnos más de rehabilitar, que es eficiente energéticamente, que genera incluso mejor empleo, que en construir nuevas viviendas que no se van a poder vender, pero sí se pueden rehabilitar muchas áreas degradadas de las ciudades. Eso genera economía, actividad económica, empleo y, por supuesto, da más derechos a las personas que viven allí. También Salamanca, en fin, tiene unas características, su economía, por cierto, Salamanca tiene algo que tenemos que agradecer también a los demás. Es decir, el sistema de pensiones es muy solidario. Para mantener el sistema de pensiones se necesita que coticen 2 personas, como mínimo 2 trabajadores en activo por cada pensionista. Y en Salamanca no alcanzamos esa ratio. Salamanca solo está afiliado a la Seguridad Social 1,6 por cada pensionista. Entonces nuestras pensiones se mantienen, y bien, gracias a la solidaridad de todos. Donde hay más empleo, por eso es tan bueno el sistema que tenemos, que es un sistema común. Donde hay más empleo nos ayudan a financiar nuestras necesidades. Entonces Salamanca también crecerá. En el año 2007 llegamos a tener una tasa de paro solo del 8% en esta provincia.